tema impuestos y que haya tanta convocatoria, la verdad es que está buenísimo. Habilitame, por favor, para compartir. Sí, Preparé un ya par de te lo slides. habilito. Ahí estamos. Bueno, les cuento muy brevemente, ahí ya la ven. Ahí se ve, sí. Sí, bien. Bueno, muy brevemente, soy contadora, mi nombre es Bárbara Bellota, especialista en impuestos. Vengo de una historia larga en Quilmes, también he trabajado en estudios multinacionales, siempre en el área de impuestos, así que es como mi foco. Hoy soy miembro de una consultora que trabajamos distintas áreas, damos distintos tipos de servicios para todo tipo de empresas, desde servicios de asesoramiento impositivo, como es mi área, asesoramiento contable, financiero y demás. Así que la idea es hoy poder hacer hincapié en los aspectos impositivos de la nueva ley de alquileres. No voy a hacer mucho análisis de los cambios que han habido, porque ya hubo una buena capacitación este miércoles donde se vieron todos los aspectos exclusivamente legales. Entonces, la idea es hacer una charla dinámica, no aburrida, porque ya el tema en sí para muchos puede ser aburrido, así que yo preparé un par de slides para que las conversemos, para generar disparadores, y todas las consultas que a ustedes se les vayan ocurriendo o casos que tengan hoy en concreto, los podemos ir conversando, los que podamos resolver ahora, buenísimo, y los que no me los llevo como tarea para el hogar y se los respondo después, ¿sí? Un poco la idea es repasar muy rápidamente los principales cambios y después empezar a profundizar en los que son todas las implicancias impositivas de esta nueva ley y específicamente qué impuestos trae aparejado todo esto en la figura del propietario, dentro del marco de un contrato de locación. Entonces, como principales cambios, tenemos la extensión del contrato de alquiler para todo tipo de contratos, ahora la vigencia va a ser por 3 años. También se reduce al valor de un alquiler el monto del depósito del anticipo que se puede cobrar. Se amplían la cantidad de garantías que un inquilino puede otorgar a la hora de concretar un contrato de locación. Y estos son los dos puntos fundamentales que son en los que yo me quiero enfocar y los que vamos a profundizar hoy. Uno tiene que ver con el valor del alquiler. La nueva ley lo que plantea es que el valor del alquiler tiene que ser mensual y solo puede tener un ajuste anual. Que encima de ese ajuste anual va a estar fijado por un índice específicamente que va a publicar el Banco Central, que ahora vamos a ver cuál es y cómo se calcula. Y el otro cambio, que es un cambio y una profundización del concepto de tener que declarar los contratos de alquiler ante la AFIP. Entonces, esto, por supuesto, va a traer consecuencias impositivas, que son las que hoy queremos justamente analizar juntos. En lo que tiene que ver con el valor de alquiler, la ley especifica esta condición de tener que ajustarlo de una manera muy puntual exclusivamente para el caso de los alquileres para casas, para viviendas, para uso habitacional. Entonces, como les decía, esto se permite un alquiler por un valor mensual y el ajuste anual va a ser por un índice. Ese índice está compuesto por dos índices, a su vez son índices que publica el INDEC. El primero lo conocemos todos, que tiene que ver con el índice de precios del consumidor, que básicamente es la medición de la inflación en todos los productos de consumo. Y el otro índice puede ser un índice quizás distinto o no tan conocido, que es el RIPTE, que es un índice que promedia todos los sueldos. ¿Los sueldos de quiénes? De todos los trabajadores en blanco. Es decir, ANSES va a recaudar todas las cargas sociales que pagan todos los empleados en blanco y mensualmente se calcula un promedio de cuál es el sueldo en blanco a nivel país. Entonces, el promedio entre estos dos índices va a ser el número mágico que vamos a tener que usar para actualizar el valor del alquiler mensual. Y ese ajuste solamente, como decíamos, puede ser una vez al año. Este índice lo va a publicar todos los meses el Banco Central, con lo cual es un dato que vamos a tomar directamente de la página del banco y
lo podremos incorporar dentro de las cláusulas de precio dentro del contrato de locación. Sobre este punto no hay mucho más para ahondar, es específicamente tener claro que ya no se pueden utilizar los índices de ajuste que podíamos utilizar cada 6 meses, que los fijaba el mercado, sino que para el caso de viviendas sí o sí debemos ir por este índice público. Ya dejando este tema y entrando en lo que tiene que ver con declarar el contrato ante la AFIP, si bien les decía, esto ya venía, esta obligación ya existía, se vuelve a remarcar. Dentro de todas las modificaciones en la nueva ley, se hace de nuevo hincapié en la obligación del locador de informar este contrato dentro de la AFIP. ¿Qué contrato de alquiler? Todos, ya sean comerciales o de vivienda. Todos los contratos de alquiler deben ser informados dentro de AFIP, porque AFIP tiene una mega base de datos donde va a cruzar esta información con otros impuestos que se van a empezar a disparar, que ahora después los vamos a ver. Y otro concepto que agrega dentro de la norma tiene que ver con el inicio de acciones judiciales. Ante cualquier litigio que pueda surgir de este contrato, cualquier acción judicial que se inicie, el juez lo primero que tiene que hacer es informar a la AFIP de la existencia del contrato. Con lo cual, acá además de tener la obligación de informarlo, que después de quedará como decisión de cada uno si lo informa o no, ante un litigio con el inquilino, inmediatamente la AFIP se va a enterar de la existencia de este contrato. Y al no estar registrado, claramente va a generar consecuencias que van a estar en contra del propietario, más allá de que puede ser de un cálculo de los impuestos adeudados, intereses, multas. Es algo en lo que la ley vuelve a hacer especial hincapié, en que se informen y en que ante instancias judiciales el juez inmediatamente lo comunicará ante la AFIP. Entonces, dentro de esta línea, al tener que obviamente informar el contrato, se van a disparar un montón de impuestos que va a pagar cada uno de los locadores. ¿Cómo se informa este contrato? Se informa con la clave fiscal dentro de la página de la AFIP. Va a haber un servicio que específicamente se llama Registro de Operaciones Inmobiliarias, y dentro de ese servicio el locador va a informar desde sus datos personales, los datos del contrato, el valor, el plazo de duración, quién va a ser el locatario, los datos catastrales del inmueble, y con eso va a tener una constancia de que ese contrato ha sido registrado. Y por parte del inquilino, la ventaja que trae el inscribir este contrato es que él va a tener más derecho, o va a estar mejor posicionado para exigirle al locador que le entregue una factura. Entonces, con esa factura, el inquilino lo que va a lograr es poder deducirse, si él paga impuestos, el pago del alquiler en sus propios impuestos. Hay una fórmula específica que lo establece la ley de impuestos a las ganancias, que es que el 40% de lo que una persona pague como alquiler se lo puede deducir de su propia declaración jurada de ganancias. Con lo cual, al forzar la inscripción del contrato, avala el derecho del inquilino de poder exigir justamente esta factura. Ahora yendo más a lo que tiene que ver la figura del propietario. ¿Qué significa que el propietario tenga que declarar el contrato? Se van a disparar una serie de impuestos. Va a tener una carga impositiva mayor que el no haber declarado el contrato nunca, obviamente, y se ramifica en distintos impuestos. El primero que tenemos es el impuesto al patrimonio, que es impuesto sobre los bienes personales. ¿Qué es? Por el hecho de ser titular de una propiedad, él va a tener que pagar este impuesto. Este impuesto se paga sobre el total de los activos, por tener un inmueble, por tener un auto, por tener una cuenta bancaria, por tener acciones, por tener una cuenta en el exterior. Todos los bienes que una persona física, humana, que se dice ahora, tenga, al finalizar cada año, va a pagar entre un 0,5 y un 1,25%. Entonces, el inmueble que él va a destinar a alquiler es que va a estar contemplado dentro de la declaración jurada de este impuesto. El segundo impuesto que se dispara tiene que ver con un impuesto sobre la renta, sobre el alquiler que él va a estar cobrando. Y ahí también hay una escala que va a variar desde el 9 hasta el 35% de todos los alquileres que esa persona haya cobrado
a lo largo de todo el año. Estos dos son impuestos propios que va a pagar el locador, en cabeza propia, y que no perjudican o no inciden sobre la figura del inquilino. Ahora, el tercer impuesto, que tiene que ver sobre la facturación específicamente, va a ser la figura que el locador va a tener que adoptar por ser un locador de un inmueble, ya sea que sea monotributista o que se inscriba en IVA. La realidad es que acá tenemos dos escenarios totalmente distintos, ahora los vamos a ver en detalle, pero esto es lo que puede implicar inmediatamente una consecuencia en un contrato de alquiler que puede afectar directamente el bolsillo del inquilino. ¿Por qué? Nosotros acá tenemos, yo lo que quise armar es gráficamente una comparación en qué significa ser monotributista y qué significa ser responsable inscripto. Hay determinadas condiciones que se tienen que cumplir para acceder a un u otro impuesto. La primera tiene que ver con el nivel de facturación, es decir, si una persona alquila un inmueble y el ingreso que obtiene a lo largo de todo el año es menor a 1.700.000 pesos, puede ser monotributista. Tiene que alquilar menos de 3 propiedades, tiene que pagar bienes personales, como les decía antes, tiene que hacer el contrato e inscribirlo, y va a emitir una factura de tipo C. Ahora, si el total de facturación anual supera ese 1.700.000, sí o sí tiene que ser responsable inscripto. Ahí va a tener que pagar IVA, va a tener que pagar ganancias, va a tener que pagar bienes personales, y va a hacer otro tipo de facturas. Entonces, acá lo que importa es tener claro que en una misma persona física puede recaer el alquiler de hasta 3 propiedades o más, y en función a eso y al monto que facture en el año, va a ser una condición u otra. ¿Una pregunta? No. Bien. Entonces, teniendo bien claro cuáles son los dos tipos de impuestos en los que uno se puede inscribir si va a alquilar una propiedad, acá lo que a mí me interesa destacar es esto de qué facturas tienen que emitir cada locador en función a su situación impositiva, es decir, en función a si es monotributista o responsable inscripto. Los dos primeros casos, la factura A y B, son las que va a emitir el responsable inscripto en IVA. En esa factura va a discriminar el IVA, es decir, va a aparecer el valor de alquiler por 10.000 pesos más un 21% de IVA. La factura A se la va a entregar a otro responsable inscripto, que también pague IVA, con lo cual a IVA le va a servir al responsable inscripto esa discriminación de IVA dentro de la factura. Y la factura B se la va a emitir a cualquier otro tipo de contribuyentes, de un consumidor final, otro monotributista, o alguien que directamente no pague IVA. Ahora, la factura C solamente la va a emitir un monotributista, y se la va a emitir a todo tipo de contribuyentes. Y en esa factura no se discrimina el IVA. Entonces, ¿por qué hago hincapié en esto? Y lo ato con el monto máximo de facturación anual que un locador puede tener para determinar si es monotributista o no. Con esto, perdón. Acá lo que yo puse fue un gráfico, un cuadro que te muestra todas las escalas del monotributo, ¿sí? Hay básicamente de la A a la K, son todas las escalas en que un monotributista puede categorizarse. ¿De qué depende? Va a depender, en la primera columna, del total de ingresos anuales que tenga, y estos son otras cuestiones muy específicas que no vienen al caso, pero que es la columna en la que a mí me interesa hacer hincapié. Según el monto anual de facturación, va a ser la categoría A, si factura hasta 208.000 pesos, la B hasta 313.000 pesos, y la categoría más alta del monotributo, para el caso de locaciones, es facturar el 1.700.000 que yo les comentaba. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si un locador es monotributista, firma un contrato de alquiler, empieza facturando con factura C sin discriminar IVA, y a lo largo de los 3 años que dura, que tiene la vigencia del contrato, él genera otros ingresos y se excede la categoría de monotributo? Él se tiene que inscribir como responsable inscripto. A partir de ese momento va a tener que emitir facturas A o B discriminando IVA, con lo cual él se encuentra en una situación donde venía facturando 10.000 pesos de alquiler como monotributista,
pero cuando se convierta en responsable inscripto va a tener que facturar 10.000 más el 21%. Entonces, acá este es el impacto que se le genera en el inquilino, que va a tener que haber un acuerdo entre las partes, donde si sucede esa situación, cómo implicará, cómo impactará en el valor final del alquiler. El 21% lo absorberá el inquilino, y se le incrementa ahora el valor del alquiler simplemente porque la condición impositiva del propietario cambió, o el locador cobrará menos alquiler para que el valor neto con IVA de los 10.000 pesos. Entonces, acá yo lo he hablado con varios de ustedes, he consultado y demás, y sé que en algún caso lo que se hace es poner una cláusula, o se podría poner una cláusula dentro del contrato, donde se especifique que ante cualquier cambio de condición impositiva del locador, ese extra costo impositivo estará a cargo del inquilino. Pero también es algo importante a remarcar, porque al ser hoy un contrato de tanta vigencia y poder cambiar la situación impositiva del propietario, ya sea por voluntad propia o porque la AFIP detectó algún parámetro extraño dentro del monotributo y lo obliga a pasarse a responsable inscripto, en ese caso el valor del alquiler podría cambiar. Entonces, Bárbara, ¿te puedo hacer una consulta? sí, claro, sí, sí. Con respecto a cuando se factura A o B, ¿hay algún monto mínimo en alquileres en el cual, o mejor dicho al revés, un tope en el cual a partir de un valor que se empieza a facturar con el IVA discriminado, se puede algún tipo de alquiler de vivienda única facturar con IVA exento? Sí, sí, el valor del alquiler es menor a 1.500 pesos mensuales. Eso, nada más. Eso nada más. Esa es la parte que quedó vieja de la ley, donde la exención de alquileres es si el valor locativo es menor a 1.500 pesos mensuales. Sea comercial o de vivienda, no hay otro tope, digamos. No, no. Para el caso de lo que es IVA / monotributo, no hay exención. No. Justamente por esto surgió de una consulta que me hizo un miembro de la comunidad, de que qué pasaba si en medio del contrato cambiaba la condición, y cómo se lo explicaba en el inquilino si esto no se había conversado previo a pactar las condiciones del contrato. Es un hecho nuevo que se generó en el medio de la vigencia del contrato y que hay que resolver. Entonces, ahora que se están definiendo quizás los nuevos modelos de contrato, quizás se pueda contemplar esta situación. Ni hablar que si a ustedes, ser los que están operando hoy y gestionando este tipo de contratos, prevén algún tipo de situación que pueda disparar a algún conflicto similar, conversémoslo y veamos. Esto es lo que hasta hoy pudimos detectar, que son cuestiones nuevas que pueden surgir, que pueden generar un conflicto si no se plantean desde un primer momento. Pero bueno, son escenarios que hay que pensar para considerarlos del momento 1 de la firma de un contrato. Pero no, volviendo a tu pregunta, no hay ninguna exención más que esta que quedó totalmente obsoleta. Y esta es el último punto que agregué, que tiene que ver con otros impuestos que impactan dentro de un contrato de locación. Me enfoqué exclusivamente en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires. Entiendo que es lo que más les va a impactar a ustedes, pero cualquier otra provincia claramente la podemos ver. En el caso de Ciudad de Buenos Aires, ingresos brutos tiene un régimen como si fuera el monotributo, pero para ciudad, para ingresos brutos. Entonces se paga un monto mensual o bimestral, es un monto fijo, en función a los ingresos, al igual que el monotributo, y ahí ya se contempla ingresos brutos, no hay que hacer una liquidación ni nada. Después, bueno, están servicios de intermediación para el caso de las inmobiliarias, que Cava cobra un 3%, y el alquiler de la vivienda propia es lo que está exento. Pero bueno, exclusivamente ingresos y cuando hablas de tu propia vivienda. Y para el caso de sellos, que es el otro contrato el otro impuesto que va a impactar en el contrato de alquiler, es el 0,5% del valor total del contrato, que en este caso será el valor locativo de los 36 meses de vigencia del contrato. En el caso de Provincia de Buenos Aires,
no tenemos un régimen simplificado como en Ciudad de Buenos Aires. Eso hace que la liquidación de ingresos brutos sea un poco más engorrosa. Acá se pueden encontrar en la situación en que ARBA les puede cobrar retenciones de ingresos brutos en movimientos bancarios. Quizás ustedes por declarar que alquilan una vivienda, tienen una segunda propiedad, la alquilan, se inscriben ingresos brutos, empiezan a pagar este 5% mensual, van a ver que seguramente ARBA empiece a cobrarles un porcentaje menor dentro de sus movimientos, de sus cuentas bancarias, que va a ser a cuenta de este 5%. Pero también tiene que contemplar que, por ejemplo, si hacen una operación financiera desde un depósito de un plazo fijo o compran dólares, ese porcentaje ARBA también se los va a cobrar. Con lo cual, con ARBA hay que ser extremadamente prolijo en lo que se declara y cómo se paga, porque esas retenciones pueden generar en algunos casos un dolor de cabeza. En el caso de los servicios inmobiliarios se paga un 5%, un poco más que en Ciudad de Buenos Aires, y lo mismo, el alquiler de vivienda estaría exento. Ahora, en lo que tiene que ver impuestos de sellos, el impuesto de sellos está exento para el caso de alquileres cuando la vivienda valga menos de 1.700.000 pesos, menos de 1.731.600 pesos. En el caso que el valor de la vivienda sea superior a este monto, sí se paga un 0,5% también sobre el valor total del contrato. Entonces, como para hacer un resumen y un repaso de todo lo que vimos, impositivamente tenemos dos cuestiones. Una es el tema del índice que tenemos que considerar para ajustar el valor del alquiler, que es un índice oficial, que va a estar publicado mensualmente, que se puede consultar directamente en la página del Banco Central. Y la segunda obligación con efectos impositivos tiene que ver con el hecho de tener que informar y declarar el contrato dentro de la página de AFIP. Lo informa el locador, lo informa con clave fiscal del locador, en un servicio específico, informando todos los datos tributarios, digamos, del locador, más los del contrato, y se genera esta obligación de tener que pagar tanto bienes personales, impuesto a las ganancias, IVA o monotributo, según corresponda, emitir la factura correspondiente para la deducibilidad del gasto por parte de inquilino, y después tenemos los otros dos impuestos provinciales que tienen que ver con ingresos brutos, que también impacta sobre el valor de la facturación, e impuestos de sellos, que tiene que ver exclusivamente con la firma del contrato. Así que, bueno, traté de no hacerlo muy aburrido, dinámico, claro, veamos si generan dudas, si tienen situaciones Barbie, tenemos particulares. varias preguntas en el chat. ¿Querés que te las vaya leyendo y vas contestando? Dale, Cualquier dejo de cosa, después compartir. abrimos micrófonos. Ahí va. Bueno, nos preguntaba Juan Manuel, buenas tardes. Si sos inscripto, si supieras perdón, Juan, si estás por ahí Si y querés superás el explicarnos un 1.700.000. poco la pregunta, sin A discriminar ver. habitacional de comercial paga IVA. ¿Está por acá Juan Yemayel? Porque no le llego a interpretar. Estoy acá. Bien, Juan. Mi pregunta es la siguiente. Si sos inscripto, yo tenía entendido que lo habitacional no paga IVA. En cambio, lo comercial sí. Pero ahora la doctora me está diciendo que a partir de 1.700.000 pesos anuales, ambos pagan IVA. Si es así, o era mi interpretación anterior. El tema es así, el 1.700.000 es el valor límite que te permite ser monotributista o responsable inscripto. Hoy no hay mi cliente ya es responsable inscripto. Perfecto. ¿Sí? Él va a facturar. Él factura todo B y a los que ya, por ejemplo, los locales que tienen IVA. ¿Sí? Los responsables y los profesionales que tienen IVA. Pero lo habitacional, que tiene varias propiedades en habitacional, no pagaba IVA hasta este entonces. Pero ahora voy a tener que enseñarle que si superamos el 1.700.000,
de ambas cosas, tanto sea lo comercial como lo habitacional, a partir de ahí sí va a tener que pagar IVA. Es que ese 1.700.000 en realidad no es una limitación para decir si está grabado con IVA o no. Ese 1.700.000 es un monto que te hace considerarte inscripto o no inscripto. El responsable inscripto de IVA tiene que facturar siempre con IVA, toda factura que vaya a emitir va a ser con IVA, y sin importar el valor del alquiler, va a ir con el 21% de IVA. Porque yo le facturaba solo a los locales comerciales, no a el habitacional, que digamos, el inquilino no es inscripto, directamente facturaba como B, no hacía la discriminación IVA. Bueno, la realidad es que él como responsable inscripto va a tener dos tipos de comprobantes. Va a tener el comprobante A, donde va a poner, vamos al ejemplo de los 10.000 pesos, el valor del alquiler 10.000 pesos más 21, del 21. Más 2.100. En el caso de la factura B, va a facturar 12.100. Perfecto, listo. ¿Sí? Muchísimas gracias. No, Seguimos con la pregunta de Sebas acá. 2 preguntas, dice. ¿Se puede hacer alquiler en dólares, tanto residenciales como comerciales? Esa entiendo que es una de las preguntas. Bien. En el caso de la ley, específicamente no te habla de los contratos en dólares. Lo que sí te habla es, para el caso de las viviendas, que el valor del alquiler tiene que ser mensual y ajustable por un índice que ajusta valores en pesos. Con lo cual, para el caso de los locales comerciales, no te dice cómo se tienen que ajustar. Entonces, la realidad es que el acuerdo del alquiler en dólares es un acuerdo entre partes, que después a la hora de pagar impuestos lo vas a convertir a pesos, porque por ejemplo, vos haces un contrato en dólares, tenés que ir a sellar el contrato, lo vas a convertir a pesos para calcular el valor del contrato en pesos y pagar el 0,5% de sello. ¿Sí? Pero la ley no te impide hacer un contrato en dólares. Lo que sí lo vas a transformar en pesos para después pagar todos los impuestos que correspondan. No sé si respondí la pregunta. Eva, estás por ahí. Tenías una segunda pregunta que la veo por acá. Residenciales no pagan IVA, los locatarios, ¿cierto? En alquileres de cualquier monto. ¿Querés desmutearte y preguntar vos? A ver si se entiende mejor. Ahí vuelvo. Ya me lo respondió la doctora. Indudablemente hay que trabajar con el monto final de 1.700.000 y no separar habitacional de comercial. Perfecto. Ya estoy. Gracias. No, De nada. Silvia Núñez pregunta, ¿toda locación que sea habitacional debe realizarse en moneda de curso legal? Bueno, eso ya lo dijimos recién. Ariel Márquez, en vivienda, al segundo y tercer año, el locador tiene que presentar una declaración del nuevo contrato. ¿Esto es así? En vivienda, perdón, léemelo de nuevo, no lo Al veo acá. segundo y tercer año, el locador tiene que presentar una declaración del nuevo contrato. En realidad es al inicio, ¿no? Tengo entendido. No de nuevo contrato. Esto tiene que ver con el régimen de información, el servicio que les indicaba ahí cuando decía que se tiene que inscribir. En el momento que se celebra el contrato, imaginemos que ahora, hoy 17 de julio, se celebra el contrato. Hay 15 días hábiles para que el locador entre a la página de la AFIP con la clave fiscal y declare el contrato. En esa declaración va a declarar el contrato completo, los 36 meses de contrato, con los datos del locador, con los datos de la propiedad. Él va a hacer sus declaraciones juradas después anuales y todos los años va a pagar impuestos por los ingresos que obtenga por el año de alquiler. Pero no es que al segundo año tiene que ingresar y cargar de nuevo el mismo contrato. Lo cargó en el momento 1 y ya tiene el código de operación de carga de la AFIP y no lo tiene que volver a cargar. Bien, clarísimo. Liliana pregunta, ¿está exenta o nos dice, está exento el alquiler de casa habitacional por el artículo 7º, inciso H, apartado 22, sin importar el monto de alquiler? A ver, ¿qué ley? ¿qué? Artículo 7, Liliana, si estás por ahí y podés Sí, desmutearte. Sí. Doctora Bárbara, voy a disentir con usted que el alquiler de vivienda está exento.
y hay una tercera posición, por ejemplo, yo me dedico a todo lo que tiene que ver con propiedad horizontal, los consorcios de propietarios alquilan la vivienda de portería y son IVA exento y emiten la factura C, porque ellos no entran en el monotributo y tampoco corresponde que sean responsables inscriptos. O sea que hay una tercera posición que es el IVA exento, y si lo alquilan para vivienda del locatario y su familia, por un importe de eso de los 1.000 usted comentó para los alquileres comerciales. Si es menos de 1.500 y es comercial, está exento. Pero si supera los 1.500 y es comercial, obviamente que tiene que pagar. Vivienda para el locatario, Corta. para casa, habitación, está exento, no importa el importe de qué se trate. Lo dice la ley de IVA. ¿Se han modificado algunos artículos? No se modificó. Eso es lo que yo preguntaba. Perdón que me haya metido. Porque lo que usted preguntó, lo está haciendo bien. Usted lo está haciendo bien, porque le está haciendo la factura B. Usted lo está haciendo correctamente. Perfecto. Bien. Lo tomo como punto y lo resuelvo. Nos ayudamos entre como... los tres. Claro. Nos ayudamos bien entre los tres. Sí. Lo repaso y lo planteamos. Liliana, vos me mencionaste algo de la factura C. Claro. La factura C la emiten los monotributistas que no pagan IVA. No, lo hablé para los consorcios de propietarios que no pueden estar en el monotributo y que además es un alquiler exento. Entonces ellos hacen factura C, pero IVA exento. Ok, yo entiendo que tiene que ver con factura C porque la factura C no discrimina IVA y no es de un responsable inscrito en IVA. Claro, porque pero, es para los dos, tanto para el IVA exento como para el monotributista. Porque justamente no discrimina. Exacto. Yo le voy a hacer la aclaración. Tiene que ver con el monotributo, va a estar exento de por sí. Y después hay otros sujetos que no tienen que ver con el locador, sino con el locatario, que pueden tener algún tipo de exención y ahí a ellos, presentando esa constancia de exención, no van a pagar IVA. Pero es para un caso bien específico. Yo ahora acá estoy viendo el mensaje, ahí veo artículo 7, inciso H, apartado 22, lo voy a repasar y se los termino de confirmar. ¿Sí? Bien, Alicia pregunta, mi cliente es monotributista, tiene 2 viviendas en alquiler, ¿qué impuestos debe pagar? Paga el monotributo, siempre que esté dentro de la escala y facture menos de 1.700.000 por año, se va a mantener dentro del monotributo. No va a pagar impuesto a las ganancias, porque ya dentro del monotributo está contemplado lo que sería IVA y ganancias, y va a pagar bienes personales, que va a ser sobre el valor del inmueble al 31 de diciembre de cada año. Más, obviamente, ingresos brutos, impuesto de sellos. Perfecto, por acá me consultan, ¿sellos no es del 1,2%? Este es un tema... ¿De qué provincia? Provincia de Buenos Aires, entiendo, ¿no? ¿Y es por locación o por compra-venta? Alejandra... son los valores... Creo que... Alejandra, que consultaste, ¿puedes desmutearte? Sí, ahí está. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Por contrato, digamos, usted habla del 5%, el valor sobre... No, el tema es así. El 5% es ingresos brutos. El 0,5% va a ser el impuesto de sellos sobre el valor total del contrato si la propiedad tiene un valor fiscal mayor a 1.700.000. Imaginemos que la propiedad que se alquila vale más de 1.700.000, el valor total del contrato por el valor locativo va a pagar impuesto de sellos. Si la propiedad, el valor fiscal, que el valor fiscal sería el que surge de la boleta de impuesto inmobiliario, o de ABL, si ese valor es menor a 1.700.000, no va a pagar impuesto de sellos. Está bien, perfecto. Bien, por acá tenemos otra de Mónica. El impuesto de sellos en provincia es de 1,2%, dependiendo del valor fiscal, puede estar 0,5 o en su defecto también puede dar a pagar 0 pesos a pagar por baja evaluación. Mónica, ¿podés? Bueno, exacto. Bien. El 1,2% es la tasa general. Lo que pasa es que cuando te habla de vivienda, te hace esta distinción del valor fiscal del inmueble.
si el valor fiscal es superior o inferior a este 1.700.000, va a hacer que uno pague el 0,5% de sellos o cero, pues estaría exento. En realidad es el 1,2% del total del contrato. El 0,5 es si es baja evaluación y te puede dar a pagar cero también. Tiene 3 categorías. Sí. Sí. Exacto, lo simplifiqué. El 0,5 va a ser para vivienda y por valor más bajo. Claro. Exacto. Exacto. Te lo calcula directamente a la página de ARBA cuando uno carga la partida. Los datos. Directamente te calcula el 1,2 o 0,5%. Exacto. Bien, tenemos una última al menos escrita por acá de Alicia Abriola. Ingresos brutos por la actividad paga 2,5%, por los alquileres tiene que pagar el 5%. A ver, no sé si me queda clara la pregunta. A vos, Barbie. Si es ingresos brutos de provincia de Buenos Aires, yo puse el 5%, que es la alícuota general para una persona que alquila sus propios inmuebles o subalquila inmuebles de otros. Para el caso de compraventa inmobiliarias, hay varias actividades dentro del código y de la ley tarifaria, y un nomenclador de actividades que hay varias, y te especifica cada una según el tipo de servicios inmobiliarios que prestes y de quién es la propiedad. Si son rurales, si son vivienda única, si son propios, si son de terceros. En general, el capítulo de inmuebles habla del 5%, pero después tenés particularidades dependiendo del tipo de inmueble que se está alquilando. Sí. Eso ingresos brutos varía provincia tras provincia, o sea, Ciudad de Buenos Aires no es lo mismo que provincia de Buenos Aires, y si te metes en el interior varía aún mucho más, porque como existe este código de actividades, cada provincia va a usar las actividades que decida utilizar, y en función a eso va a definir su propia alícuota. Pero en general, cuando vos entrás a la ley tarifaria, a la ley fiscal de cada provincia, tenés 5 o 6 códigos de actividades que aplican a la actividad inmobiliaria. Acá tenemos una aclaración más. La ley fiscal establece claramente que el 0,5% para vivienda única y de habitación permanente y hasta una evaluación de 1.700.000 pesos. Si supera esa evaluación fiscal, la alícuota es del 0,5% y los alquileres comerciales pagan el 1,2%. El 1,2%. Bien, acá Paula pregunta, ¿el locador tiene 15 días para declarar el contrato? ¿Qué pasa si lo hace vencido el plazo? ¿Multa y algo más? Hoy no hay definida una multa. La realidad es que por todos los regímenes de información que establezca la AFIP, te pueden sancionar una multa automática, que varía entre los 200 y los 450 pesos. Pero no vas a tener ningún otro tipo de sanción más que la multa por no haber cumplido con una formalidad. Si es solamente una cuestión de demora, claramente si el contrato nunca se declara, la AFIP, si detecta la existencia del contrato, porque si bien la obligación de declararlo es por parte del locador, el locatario también tiene la potestad de informarlo si quiere. Entonces, si bien el locador no lo informa, si el locatario lo llega a informar, ahí la AFIP podría iniciar una inspección al locador y calcularle todos los impuestos que no ha pagado, no solo por el valor del alquiler, sino por los impuestos propios por tener el inmueble. Bien, por acá Tiziana, además de hacer el sellado, tiene que inscribir el contrato. Además de hacer el sellado, sí. Son dos cosas diferentes. Una cosa es sellos, perdón, sello. Claro, el contrato, si por ejemplo estamos en provincia de Buenos Aires, vas a renta, se inscribe y se paga sellos. Y después el segundo trámite es inscribirlo o declararlo en AFIP. Bien. Una consulta, Nadia, perdón. Sí, dale. En caso de no declarar el contrato, ¿la multa es por el valor del alquiler o de la totalidad del contrato? No, es una multa fija, porque lo que te va a cobrar la AFIP es una sanción. Si lo presentás tarde, te va a cobrar una sanción formal por la no presentación de un régimen de información. Cualquier declaración jurada, ¿no? Exactamente, exactamente. Está bien. Y en caso de que lo declare el locatario y le realicen esa inspección al locador, ¿qué pena podría llegar a prever?
Bueno, ahí la AFIP si detecta un contrato que no lo declaró el locador y si el locador nunca pagó ningún impuesto sobre ese inmueble y sobre ese contrato, va a pagar bienes personales, va a pagar ganancias e IVA o ingresos brutos, según lo que le corresponda, y le va a calcular todos los intereses desde el momento que debió haber pagado los impuestos hasta el momento que se hace la liquidación por parte de AFIP, más la multa. Está bien. Todo un retroactivo del inicio del Exacto. contrato y una multa. Bien, Exacto. gracias. Nadia, ¿te puedo hacer una pregunta? Adelante, Nadia. Juca, dale. Sí. ¿Cómo te va? ¿Qué pasa con los contratos a, por ejemplo, 10 meses, un año, temporarios, que son para un fin específico? Viste que un temporario es a 3 meses, pero cuando es para un fin específico, que no sé, alguien que viene a hacerse un tratamiento médico o lo que sea durante 10 meses, un año, ¿tiene obligación de registrar también ese contrato o solamente para los que son mínimos a 3 años, o sea, contratos ordinarios? No, vos sabés que las nuevas modificaciones, en algunos casos te hablan exclusivamente de inmuebles para uso habitacional, pero en el caso de la obligación de informar los contratos es para todo tipo de contratos, ya sean contratos para vivienda, comerciales o temporales. Todos. La AFIP lo que quiere tener o sea, es temporarios también, 3 meses hay que registrarlo. todo. Cualquier contrato que se celebre tiene que estar informado en la AFIP. ¿Por qué? Porque la AFIP lo que quiere es tener una base de datos de todos los propietarios de inmuebles. Con lo cual es un pedido de un régimen de información que le sirve para cruzar con otros impuestos que tengan que declarar quienes tengan propiedades a su nombre. Ok, ahora esto va a generar que en la práctica más que nunca, por lo menos en los comerciales, se haga lo que se hizo siempre, que son acuerdos de mutuo, otra facturación, ¿no? Imagino que sí. Y bueno, lo que pasa es que el trámite en sí de la declaración del contrato en AFIP Si yo lo quiero ver es después, súper ágil. más tarde, Hoy ¿dónde todo estás? tipo de operaciones se están generando este tipo de obligaciones, de que se informen a la AFIP, porque justamente lo que AFIP quiere hacer es cruzar datos para determinar si los contribuyentes están ingresando los impuestos que corresponden. Sí, después siempre pueden haber otro tipo de figuras que suplan una que te genera más exposición. Sí, el típico de los comerciales que se subfactura el alquiler y se hace acuerdos de mutuo, pagaré por el costado para no pagar tanto IVA, sobre todo en alquileres comerciales. A ver, en la práctica creo que más que nunca esto va a favorecer que se siga haciendo. Sí, puede ser. Sí. Bueno. Bien. Yo tengo una consulta, Nadia. Sí, Mati. En el caso de los contratos que se nos empiezan a vencer y empezamos a hacer renovaciones, el 95% de los locadores hasta la fecha nunca Claro. Exacto. Sí. Si hacemos una renovación y lo ingresan los locadores, ¿se le puede hacer un retroactivo de 2 años atrás o anterior todavía a lo que no declaró? Bueno, el otro día Manu, cuando hacía la charla de los aspectos legales, hablaba de lo que era una renovación o una prórroga de los contratos. Si vos haces una renovación, es prácticamente un contrato nuevo, porque vos lo que vas a hacer es le vas a determinar la vigencia a partir de hoy, si bien pueden mantenerse las mismas condiciones, que ya el valor no va a ser la misma, es un contrato nuevo que comienza a regir a partir de hoy. Pero se ha estipulado que ya hubo una relación anterior en ese contrato. Sí, pero eso te va a pasar con todos los casos. O sea, ya sea con que mantengas el mismo inquilino o que lo cambies. Vos la realidad es que tenés un inmueble desde hace 10 años. Si nunca declaraste nunca lo declaraste en tus impuestos, nunca lo declaraste ante la AFIP, nunca lo facturaste, y a partir de hoy lo empezás a alquilar y lo declarás y pagás todo lo que corresponde,
La FIP también te podría venir a cuestionar hacia atrás porque nunca declaraste un contrato de alquiler. La realidad Sí, pero es que si capaz que nunca podés- declaraste... Pero en ese caso, vamos a suponer que en vez de hacer una renovación, hacemos un contrato nuevo por 3 años. Y la FIP, para la figura de la FIP, esas 2 personas están alquilando a partir de ese momento. Si te preguntan atrás, se lo presté a un familiar o lo que sea, puedes decir, como para no tener que pagar un retroactivo de algo que no declaraste antes. Bueno, ahí vas a tener un tema previo que va a ser, ese inmueble desde cuándo lo tenés. Si yo hoy empiezo a declarar un alquiler desde hoy en adelante, ese inmueble vos lo tenés desde ahora en adelante o lo tenés años hacia atrás. Si lo tenías desde antes, venías pagando, por ejemplo, bienes personales. Bienes personales es lo más importante. Claro, entonces, si nunca pagaste bienes personales, ya la FIP ahí te va a encontrar el punto por el cual no declaraste el bien, más allá de tener argumentos para justificar que vos lo hayas alquilado previo a este contrato. Porque puede tener argumentos o documentación para detectar que lo alquilaste antes o no. Pero sí te puede agarrar por el lado de bienes personales, que es un inmueble, un bien que vos nunca declaraste y no pagaste bienes personales. Y el año pasado, Provincia de Buenos Aires te mandaba una carta presumiendo que vos tenías ese bien y no, ya se supone que vos tenés más de un bien y entonces era para renta. Y te pedía que informes. Te mandaba como una sugerencia, pero te decía, a ver, vos tenés más de un bien, ¿qué haces con el segundo bien? Porque el registro de la propiedad, no solo ingresos brutos, no solo AFIP, sino solo el registro de la propiedad. Están cruzando, me parece, toda esa información. Eso es justamente el fin de registrar el contrato. Lo que la AFIP tiene hoy es una base de datos súper amplia. Entonces, hoy existen muchos regímenes de información donde desde el locador tiene que informar la existencia del contrato. Después está el régimen de empadronamiento para las inmobiliarias, donde tienen que informar si están cobrando una comisión por intermediación. Existen un montón de regímenes de información desde los bancos, entidades financieras, que hacen que informen datos de sus contribuyentes para cruzar y detectar dónde hay un contribuyente que no está pagando impuestos por un bien o por una ganancia que esté obteniendo y no la declare. Sí. Ese es el fin de hoy tener la obligación de declarar los contratos. Por ahí para un cliente nuestro chico que tiene 1 o 2 no es tanto, pero a partir de la tercera propiedad, para mí es donde nos empieza a complicar. Sí, una pregunta, perdón. Sí, una pregunta te pasan. El registro de operaciones inmobiliarias había estado activo años atrás, pero después lo habían dado de baja el sistema de información. ¿Ahora está activo de vuelta a partir de cuándo lo van a habilitar? Debería estar habilitado en los próximos días porque la ley ya está vigente desde el 1 de julio. Yo esta semana quise entrar y me tiró continuamente error. El servicio lo tengo, lo veo, pero no lo pude operar. Yo no sé si tiene que ver con que es un mes complicado para la FIP porque estamos en plena etapa de vencimientos de ganancias, bienes personales, y está todo medio colapsado, pero no sacaron un servicio nuevo, con lo cual debería ser ese, salvo que saquen una resolución. No está reglamentada todas estas modificaciones que se hicieron. Si bien esta no es una ley nueva, son modificaciones al Código Civil y Comercial vigente, debería salir una reglamentación para especificar cuestiones bien operativas. Claro. Y la FIP debería sacar alguna disposición informando si hay algún servicio distinto como para informar los contratos. Entonces, tendríamos que informar los contratos nuevos, eso obviamente. Y los que están en curso, también, los contratos que están vigentes, actuales. La obligación de informar los contratos ya viene desde antes. No es algo nuevo ahora a partir del 1 de julio. No, yo ya sé, yo tengo varios comerciales que están declarados, están pagando IVA como corresponde, pero como se había dado de baja el registro de operaciones inmobiliarias, no quedó informado. Entonces, a partir desde que lo vuelvan a habilitar, va a haber que informar, me imagino yo, también los contratos que están en curso, no solo los nuevos. Sí, más si ya están pagando IVA, lo tienen declarado en bienes personales.
y no te va a generar ninguna contingencia impositiva, sí, cumplan con la parte formal de informarlo, justamente. Perfecto, gracias. Sí, no. Bien, ¿alguna otra consulta? Sí, Aprovechen. Nadia, Sí. yo. ¿Qué pasa cuando en el medio de un contrato a 3 años, por ejemplo, bueno, tomemos el caso ahora de la pandemia, por ejemplo, que hay un acuerdo de reducción de alquiler que no figura en el contrato? Obviamente se paga impuestos o se factura con el nuevo acuerdo que se genera entre las partes, ¿no es cierto? La ley nueva te hace una mención a ese punto donde te dice que el alquiler tiene que ser mensual y tiene que estar ajustado anualmente por este índice. Y no se pueden hacer, mira, lo dice específicamente, ni deducciones, ni bonificaciones que puedan generar algún tipo de confusión. Obviamente, en esta época de pandemia, yo dejaría por escrito como un anexo al contrato si es que se le aplica algún descuento especial para evitar cualquier reclamo futuro. Pero sí, vos deberías facturar exactamente el importe que vas a terminar cobrando. Ah, ok. Pero lo dejaría Gracias. por escrito. No, de nada. Bien. Yo ¿Por me acá quedo- algo más? ¿Paula? Sí. No sé quién iba a hablar. Sí. Yo, Nadia Silvia. Dale, sí. No me terminó de quedar en claro el tema de poder realizar contratos en dólares. Yo tenía entendido que para habitacional sí o sí debía ser moneda de curso legal, y en caso de que sea un alquiler comercial se pueda fijar en dólares, tomar el valor, o sea, dólares como cosa y no como moneda. ¿Me explico? En realidad lo que vos tenés es, para el caso exclusivamente de casa-habitación, en general, vos los contratos los podés hacer en la moneda que quieras, yo no sé si hay alguna limitación legal, pero desde el punto de vista impositivo, lo que vos tenés que tener en cuenta es que lo vas a tener que convertir a pesos para después calcular todos los Hacer impuestos. la liquidación. Está bien. Exacto. Ya de Está bien, entrada vas a perfecto. tener que pagar impuestos de sellos. Entonces, el valor que vos determines en dólares lo pasarás al tipo de cambio Del día. de cada mes, puede ser del cierre de cada mes del Banco Nación, totalizás los 36 meses y ese total de pesos va a ser tu base imponible para calcular impuestos de sellos. Pero todos los impuestos, siempre para pagar los impuestos tenés que convertir el valor del contrato a pesos sí o sí. Está bien, perfecto, gracias. No. ¿Puedo hacer una consulta? Dale, Angie. Sí, Bárbara, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Como para redondear, más que nada para pasarle bien los gastos a un interesado en alquiler del tema del sellado. En comercial siempre es 1,2, sea el monto que fuere y sea la evaluación que fuere. Ahora, Sí. en vivienda, el máximo es 0,5, digamos, como Sí. para no pasar de menos y no pasar de más. O sea, más que 0,5 no va a pagar. No, en provincia de Buenos Aires estamos hablando, sí. Independientemente del valor del alquiler y de la evaluación fiscal. Sí, la evaluación fiscal, ese monto de 1.700.000, a vos te va a determinar que esté exento el contrato de sellos o que pague el 0,5, pero no más del 0,5 si es para vivienda. Ok, es preferible pedir 0,5 y en su defecto, si es exento, saber que se devuelve, pero no más que 0,5, para no quedarse cortos. Sí, ese valor la verdad es que es fácil de chequear. Si a vos te dan el número de partida con el dígito verificador, el número completo, entras a la página de ARBA, inmediatamente sacás la evaluación fiscal. Y ahí ya determinás si va a estar grabado o no. Bien, pero no hay más que 0,5, esa era la pregunta. No, para vivienda no, sí. Perfecto, gracias. Por acá tenemos 2 preguntitas más y creo que con eso vamos a ir cerrando. Javier Vale. González dice, una vez que lo inscribís, ya entrás en esta renta presunta, tengo entendido que es renta tercera categoría. En ese Sí, caso, en si ganancia. pasás un periodo sin alquilar el inmueble, ¿seguís tributando como si estuviese alquilado? En ese caso, si pasás un periodo... No. No, la realidad es que tercera categoría es donde van a entrar dentro del impuesto a las ganancias
las declaraciones de todas las rentas que tengas por el alquiler, y lo vas a declarar exclusivamente por el valor del contrato. Ahora, imaginemos un caso donde ahora hay que declarar el contrato, uno no lo declara, pasan 2 años, la AFIP detecta que vos tenías un contrato, que nunca lo declaraste, que no pagaste IVA, no pagaste monotributo, miran hacia atrás, no pagaste ganancias, no pagaste bienes personales, la realidad es que seguramente te va a querer ajustar los últimos 5 años que no prescribieron y quedará en el contribuyente la facultad de demostrar de que esas rentas no existieron, porque le diste otro destino al inmueble, o justificar el por qué no declaraste y no pagaste los impuestos que correspondían. Pero claramente la AFIP te lo puede cuestionar y queda en el contribuyente demostrar que no fue así. Persona humana hoy es primera categoría, no tercera. Primera categoría, es verdad, primera categoría. Y sí. Vos podés no facturar, pero no un año entero. Se supone que que en algún momento lo volviste a alquilar. O sea, exacto. El tema es poder tener los contratos para justificarlo. El problema está cuando los contratos nunca se inscribieron ni se declararon. Y si no, lo manejarías como, bueno, depende de dónde está, pero si lo trabajás como ganancia en un lugar vacacional, viste que tomás 2 meses sí. fuerte de ganancia y el resto lo prorrateás. Sí, también lo puedes hacer. Sí, y lo que no debe hacer esa persona es deducir ningún gasto. Tiene que no declarar ningún gasto, porque si no, queda muerto. O sea, ya le está entregando en bandeja a la AFIP todo. Exacto, exacto. Pero convengamos que esto es exclusivamente para impuesto a las ganancias, que no tiene que ver con un monotributista, no. Sino que estamos hablando quizás de otra escala de contribuyente. Sí, pero sí, en ganancias aplicaría de este modo. Yo lo trabajaría de ese modo, lo pasaría como un contrato vacacional. Sí, sí. Y entonces puedo deducir algo, pero no todas las propiedades, porque si no ahí estamos ya entrando en el circuito más comercial que habitacional. Sí, sí. Es como, yo creo que esto hay que analizarlo en forma completa. Esto es lo que nosotros en impuestos llamamos planificación fiscal. Es decir, hoy, a la hora de tomar la decisión de alquilar un inmueble, hay que analizar la situación tributaria de quien lo va a alquilar en forma completa. No solamente a cuánto me expongo, si lo sellé o no lo sellé, que era quizás lo que se venía viendo hasta este momento, sino que el hecho de tener la obligación de declararlo ante AFIP y que el locatario también, si quiere, lo puede declarar, hace repensar cuál es todo el costo tributario de una persona que tenga un inmueble y que lo destine para alquiler. Es que hoy un inquilino que paga ganancias seguro te va a hacer algún planteo ante la AFIP, porque solo al de relación de dependencia, a recursos humanos, va a querer descontar esos 140.000 pesos al año. Y solito, aunque sea, te declara el contrato, ni siquiera presenta factura. Después empezará a preguntarte, che, no me facturás, ¿qué es esto? Este recibito que me das no me sirve para nada. Pero hay algunos hasta que presentan nuestros recibos, como que nosotros facturamos, recibimos plata en nombre de tercero y hay gente que ha presentado y ahí quedó preso el propietario. Bueno, de hecho ahora en la ley lo que se prohíbe es la emisión de pagarés. Exacto. O sea, el valor del alquiler tiene que estar 100% facturado. Sí. Estamos complicados. Bueno, estamos con 2 más, una de Paula, otra de Pau. A ver, Paula, si el locador no declara el contrato, ¿los martilleros nos podemos ver perjudicados o es su exclusiva obligación? ¿Nosotros solo debemos derivarlo al contador? Bueno, una va a ser la responsabilidad del locador. La responsabilidad de informar el contrato y pagar todos los impuestos que corresponden son los del locador. El martillero, no, la realidad es que va a tener que pagar los impuestos por su propia actividad, nada tiene que ver con lo que no haga el dueño de la propiedad. Bien, Paola decía, consulta, las propiedades que están paralizadas por cualquier motivo, no se llegó con el final de obra
de reciclado, no tenés ganas de alquilar, cada dueño está en su derecho de tener su inmueble a su gusto, la AFIP puede pedir retroactivos el día que lo alquile. No. No. Pero sí lo que hablábamos antes Claro. de haber declarado el inmueble. Exacto. Si hay un contrato que está vigente, que nunca se declaró, que es un inmueble que ya viene desde hace varios años y la AFIP detecta que no pagó ningún impuesto, bueno, ahí en principio te va a abrir una inspección y te va a pedir toda la documentación que respalde tu situación patrimonial. Y después te va a empezar a hacer cuestionamientos que tendrás que sacar documentación para justificar por qué no lo hiciste, o si no la tenés, va a hacer el ajuste y te va a pedir el ingreso del impuesto que se omitió con todos los intereses y multas. Pero no por tener una propiedad y no alquilarla y tenerla vacía, te va a venir a cuestionar el pago del impuesto por un supuesto alquiler. No. Bien. La última, después si no hay más preguntas, ya cerramos. ¿Cómo se determina el monto que AFIP reconoce al inquilino sobre la base mínima imponible? Es decir, ¿cuánto de esos 123.862 realmente reconoce la AFIP al locatario? A ver si... Eso es un monto anual que determina la AFIP dentro de las deducciones de impuesto a las ganancias. Lo que te dice es, el inquilino se puede deducir hasta el 40% del valor del alquiler que figura en la factura, con un tope de los 123.000 pesos anuales. O sea, si el 40% te da 500.000 pesos, solo te vas a poder deducir en ganancias los 123.000 pesos. Si el valor de ese 40% te da 30.000 pesos, te deducirás los 30.000, pues vos tenés que presentar como documentación de respaldo la factura del alquiler. Ese es el máximo por año. En 2018, en 2019 un poco menos, en 2018 también, se va actualizando como todas las deducciones de ganancias que establece la misma ley. Bien, clarísimo. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, yo quiero repasar el nombre. Sí. ¿Era Liliana la que me hizo la pregunta de la exención de IVA? Porque la quiero chusmear y le quiero escribir. Liliana. Sí, era Liliana. Bueno, Dale, gente, gracias a todos por participar. Barbie está a disposición por cualquier otra consulta, impositiva en general también. Es parte del equipo de la comunidad de Quilmes, así que nos pueden, cualquier cosa, si no están dentro de los grupos, nos piden el teléfono y pasamos el contacto. Y bueno, una vez más, reforzar para los que fueron llegando más tarde, esto es un poco de lo que trae el trabajo en comunidad, el trabajar todos juntos en red, el ayudarnos mutuamente, el ir armando la realidad y el trabajo juntos para que cada uno pueda brindar un mejor servicio y potenciarse. Así que bueno, de eso se trata un poco la comunidad, desde el trabajo en equipo, en conjunto, hasta, bueno, las capacitaciones, estos debates y charlas y la cantidad de iniciativas que tenemos en marcha. Así que bueno, los invito, gracias a todos, feliz viernes, que tengan un buen descanso, buen fin de semana, y nos veremos más adelante con otra capacitación o con otro evento. Gracias enorme, Barbie, por tu tiempo y por todas las consultas, la verdad que clarísima e impecable. De hecho, me estuvieron escribiendo varios pidiéndome la presentación, así que si la podés compartir en el grupo, sí, la compartimos, que fue útil y como guía sirve. Gracias a todos. Perfecto. Gracias, buen fin de semana, Bárbara. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, contadora. De nada. Gracias, Nadia. Chao, chicos, gracias. Chao. Buen fin de. Igualmente.